Está por ahí Olivo. ¿Olivo está presente? Es el cumpleaños, así que tiene que andar de festejo. Es el cumpleaños, por eso Olivo quería... cumpleaños hoy. Ahora, Es el cumpleaños de Olivo hoy. cuando Pero fui a... sucede que la zona donde él frecuenta, en el este del país, fue muy afectada por el huracán Fiona. Ah, sí. Vaya por Dios. Sí. No sabía. Sí. No sabía. Cuando estuve en el 2018 me hicieron todos sismos de verdad en México. Ah, sí. A mí también en el año 2017 me tocó uno estaba en Santa Fe. Me tocó el sismo, sí, terrible. En una semana me organizaron como 8. ¿Sí? Qué bárbaro, qué bárbaro. Esperemos que el de hoy se quede solamente en un simulacro. Sí, pero hay que estar prevención. preparado, está muy bien. Bueno, yo creo que estamos ya en la hora y sin más preámbulos vamos a dar comienzo a nuestro seminario del mes de septiembre. Reanudamos después, por lo menos en España, del periodo estival, los seminarios de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y tenemos el honor y el privilegio de contar en el día de hoy con el doctor Miguel López Olvera, investigador del Instituto Nacional de Jurídicas de la UNAM, una institución muy prestigiada en la que trabajan investigadores y profesores de fama internacional, y tenemos el agrado de que hoy el profesor Miguel Alejandro López Olvera haya podido encontrar unos minutos de su apretada agenda para compartir con nosotros sobre un tema tan importante y tan relevante como es la noción del acto administrativo en relación con los derechos humanos. Cada día la presencia de los derechos humanos impacta de forma más decisiva sobre el derecho administrativo y sus categorías y, por supuesto, también sobre una de las más importantes y relevantes y frecuentes, como es el acto administrativo. La metodología la conocemos todos muy bien. El ponente tiene 20-25 minutos para su intervención, o media hora, y luego pues hay una fase de comentarios, de preguntas, pero que en el día de hoy, para que se pueda cumplir con la prevención de este simulacro, para que se pueda realizar y pueda Miguel pues abandonar la nave a la hora prevista, a las 7:15 le vamos a dejar, porque empieza a las 17:19. Si sales a las 19:15 tienes tiempo de salir, ¿verdad? Puedes salir. Sí. Sí, porque conocemos el instituto bien y sabemos que se puede salir. Bueno, sí quiero señalar, como suelo hacer, que el próximo seminario será el 24 de octubre y vamos a tener el gusto de contar con el profesor Armando Rodríguez, que nos va a deleitar con una de sus intervenciones. Entonces, sin más preámbulos y saludando a todos los colegas que veo sobreimpresionados en las imágenes, y veo también que hay doctorandos de nuestro programa de investigación, DAI, pues le damos la palabra a Miguel Alejandro. Cuando quieras tienes el uso de la misma y vamos a intentar, hoy lo vamos a conseguir por razones obvias, ¿no? Que a las 7:15 termine el seminario. Adelante, profesor. Muchas gracias. Querido doctor Jaime Rodríguez Arana, y muchísimo gusto en participar en este seminario permanente. También me da una enorme emoción y un enorme gusto ver a tantos y tan queridos amigos y amigas. Y bueno, pues vamos a iniciar. Efectivamente, he seguido muy de cerca la evolución, especialmente en México, pues de esta noción de los derechos humanos, pero también de los mecanismos de control jurisdiccional que se vienen estableciendo, que van evolucionando a partir pues, de la noción de acto administrativo. Primero que nada, pues quisiera comentarles que México adoptó pues 2 sistemas para el control de los actos administrativos. Uno, el sistema judicialista, que tuvo desde inicios de la independencia hasta que se
expidió la Constitución de 1917, la vigente, y entonces pues teníamos una noción clásica de acto administrativo, es decir, una resolución definitiva que resolvía sobre el fondo de un procedimiento administrativo. Y ese acto administrativo, esa resolución definitiva, podía ser impugnada ante los tribunales del Poder Judicial. Es decir, adoptamos el sistema judicialista que originalmente pues, se adoptó en los Estados Unidos de Norteamérica. Hubo un lapso interesante de un año, en 1852, cuando se expide la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo. Y entonces, en ese año, con el establecimiento de esa ley, se creó un órgano jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo Federal, que era un Consejo de Estado, similar al que se estableció en Francia, y el Consejo de Estado era el que resolvía las controversias entre la administración y los particulares. Fue un periodo, pues, fue un año muy interesante, pero posteriormente se declaró inconstitucional la ley porque argumentó la Corte que era violatoria del principio de la poder. Y por favor, si alguien tiene el micrófono encendido, que lo apague para facilitar que no haya muchas interferencias. Yo mismo lo tenía encendido. Después, en 1917, que es cuando se expide la Constitución vigente, entonces ahí ya aparece la creación de unos órganos jurisdiccionales que resolvían conflictos en materia laboral, pero sus resoluciones se consideraban como actos de la administración porque la conformación de estos órganos estaba realizada por representantes patronales, representantes del gobierno y representantes de los trabajadores. Entonces era un mecanismo de resolución de controversias en materia laboral, pero que se consideraban no como sentencias, se llamaban laudos, pero eran actos administrativos y se impugnaban ante los tribunales del Poder Judicial Federal. Después se crea un tribunal, que es el Tribunal Fiscal de la Federación, en 1936, en el que solamente se impugnan actos definitivos de la administración. Entonces, digamos que continuamos con la evolución de ese órgano jurisdiccional, pero solamente para los actos de la administración pública. También hay que mencionar que México adoptó la noción de administración pública clásica que se tenía en Francia y en España. Entonces, no se consideraban como actos administrativos para efectos de impugnarlos ante el nuevo tribunal administrativo, los actos que derivaban de procedimientos administrativos en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Esos se impugnaban en la vía del juicio de amparo y también tenían que ser resoluciones definitivas, ¿no? Que resolvían el fondo de una controversia o de una solicitud ante estos órganos, ante estos entes estatales. En la década de los 80, ustedes saben que en México tiene un régimen de carácter federal. Tenemos 32 entidades federativas y un gobierno de carácter federal. Y entonces, en la década de los 80, se crean los tribunales de justicia administrativa, también utilizando para la impugnación de los actos la noción clásica de administración pública. Entonces, ante estos tribunales de justicia administrativa locales, solo se pueden impugnar, eso sigue hasta la fecha, actos administrativos definitivos derivados de los procedimientos de la administración pública que está inserta en el Poder Ejecutivo. Los actos administrativos de los congresos locales o los actos administrativos de los tribunales estatales se impugnan vía juicio de amparo, ¿no? Entonces ahí encontramos una distinción muy interesante. Después, en 1993, se crea el primer órgano constitucional autónomo. Actualmente,
tenemos 8 órganos constitucionales autónomos a nivel federal y tenemos alrededor de 210 a nivel estatal. Como ustedes saben, pues estos órganos constitucionales también emiten actos administrativos, tienen relaciones con los particulares y también firman, pues obviamente, contratos administrativos. Bueno, estas resoluciones y estos contratos no se impugnan ante los tribunales de justicia administrativa, se impugnan vía juicio de amparo y en algunos casos en la vía civil o incluso en la vía mercantil, ¿no? Porque así lo establecen las propias leyes que regulan el funcionamiento de estos entes estatales. También tenemos que en los últimos años se han expedido unas leyes que se llaman generales, que crean unos entes estatales muy sui generis, que son consejos nacionales, comités nacionales o sistemas nacionales, como el Sistema Nacional Anticorrupción, y que tiene una base orgánica y que también emiten o actos administrativos, firman contratos o también expiden regulaciones. Entonces, las leyes no establecen un órgano jurisdiccional específico para que sean resueltas las controversias que se suscitan entre los propios órganos estatales o en sus relaciones con los particulares. Y muy importante fue el establecimiento, la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la década de los 80, porque a partir de ahí pues se va reconfigurando la noción de acto administrativo. Nosotros en la Constitución mexicana tenemos en el artículo 14 lo que ha denominado el Poder Judicial Federal los actos privativos, que son los actos administrativos definitivos, derivados de un procedimiento administrativo tramitado ante cualquier ente estatal. Y también tenemos en el artículo 16 constitucional otro tipo de actos que la doctrina pretoriana de la Corte ha denominado como actos de molestia. Es decir, son actos derivados de un procedimiento de investigación, de un procedimiento administrativo. Sin embargo, pues esto ha sido utilizado por el propio legislador o por las autoridades administrativas para diseñar procedimientos administrativos en los cuales en realidad sí se priva de derechos a una persona, pero como están diseñados como actos de investigación o actos de verificación o de inspección administrativa, pues aquí hay un problema muy importante porque no se otorgan las suspensiones, las medidas cautelares para los particulares y entonces los procedimientos siguen con el establecimiento de una medida cautelar dictada por parte de la administración a un particular, como puede ser la clausura temporal de un establecimiento, la suspensión temporal de un servidor público o la clausura temporal, ¿no? Entonces, estas dificultades también estamos observando en materia de procedimientos administrativos. En el año 2011 se realiza una reforma muy importante a la Constitución y entonces ya en el artículo 1 se establece formalmente la noción de tutela de los derechos humanos y de sus garantías. Y entonces es aquí donde ya da un giro de 360 grados la actual noción de derecho de acto administrativo, porque entonces ya no es necesario que las autoridades culminen un procedimiento administrativo con el dictado de una resolución administrativa para que el particular pueda impugnarla ante los tribunales correspondientes. Porque en esta importante reforma a la Constitución del año de 2011 ya se permite a los tribunales federales que conozcan de actos violatorios de derechos humanos, de omisiones y de inactividades violatorias de derechos humanos, ya sea actos administrativos particulares o actos de carácter general.
Entonces, esto está dando un giro muy importante y está dejando pues muy rezagado los contenidos de la Ley de Procedimiento Administrativo, que también hay que señalar, es del año 94, y que contiene pues una noción, una regulación clásica del procedimiento y del acto administrativo, tomada precisamente esta regulación de la Ley española de 1954, en la que tenía algunos conceptos que seguimos utilizando en México, pero con el establecimiento de esta reforma, pues ya se ha venido creando otra noción de acto administrativo. La Corte Interamericana, perdón, la Convención Americana, en el artículo 8, como sabemos, establece el derecho al debido proceso, el derecho a la verdad y el derecho a la defensa. Y estas nociones y estos criterios provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues están impactando directamente en la legislación administrativa. Porque entonces ya no se trata de dictar una resolución que culmine con una decisión definitiva, sino que ahora, precisamente como la Convención señala que en la determinación de los derechos y obligaciones de cualquier materia se tiene que respetar previamente el debido proceso y el derecho a la defensa, entonces las personas están acudiendo ante los tribunales federales a impugnar actos que antes se consideraban como de trámite, actos que se consideraban como de molestia o actos privativos en el sentido que los ha definido el Poder Judicial Federal. Y les pongo algunos ejemplos. En un procedimiento de contratación pública, la ley mexicana establece que se pueden utilizar algunos recursos en las diferentes etapas del procedimiento de contratación, pero no en todas las etapas. Y entonces los participantes en un procedimiento de contratación ahora están acudiendo al juicio de amparo para demandar violaciones a derechos humanos. Derechos humanos que están reconocidos expresamente en el ordenamiento jurídico mexicano o derechos humanos que están reconocidos por jurisprudencia del Poder Judicial o derechos humanos reconocidos por tratados internacionales o por resoluciones y criterios de los tribunales internacionales. Por ejemplo, el derecho a la buena administración, el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, el derecho a la rendición de cuentas, ¿no? Que son derechos que no están expresamente reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano, y entonces las personas acuden a los tribunales federales para impugnar actos de trámite, por ejemplo, en un procedimiento de contratación, o actos que se dictan en una investigación dentro de un procedimiento disciplinario o de un procedimiento sancionatorio administrativo, ¿no? Por ejemplo, hay un procedimiento que inicia con el congelamiento de las cuentas de una cuenta por parte de una entidad bancaria y que posteriormente el usuario, ¿no? una persona física o una persona moral, se da cuenta que no puede retirar o no puede ingresar dinero a su cuenta porque tiene un bloqueo derivado de una inspección, pero por parte de la propia entidad bancaria, ¿no? Entonces, todo esto, pues obviamente que trastoca la noción de acto administrativo. También es muy importante destacar que los tratados internacionales en materia anticorrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción o el propio TEMEC, que pues obviamente son en materia de relaciones comerciales, amplían la noción de funcionario público a las personas que realizan una función pública en nombre del Estado, es decir, que tienen un permiso, una autorización o una concesión, o que prestan un servicio público en nombre del Estado. Entonces, la noción de acto administrativo también ya se está extendiendo, ¿sí?,
para estas personas físicas o morales que realizan estas funciones o que prestan estos servicios públicos. Esto me parece que es muy relevante porque antes las controversias entre las personas, los particulares y los prestadores de servicios públicos o las personas que realizaban una función pública en nombre del Estado tenían que resolverse por la vía civil o por la vía mercantil o por otros mecanismos como la Procuraduría de Protección al Consumidor, pero que ahora se están acudiendo a resolver estas controversias por violación a derechos humanos ante los tribunales federales, ¿no? Entonces, esta noción de acto administrativo se va pues ampliando. Ya no es el acto administrativo definitivo, sino que ahora es el acto de autoridad o la acción de autoridad o la omisión de la autoridad que vulnera derechos humanos, no que culmina un acto administrativo y que puede ser un ente estatal establecido formalmente en la Constitución, un ente estatal pues sui generis, ¿no? Como estos que les comentaba, que puede ser el Sistema Nacional Anticorrupción, que está integrado por representantes de los tres poderes, de representantes de la sociedad y representantes de algunos órganos constitucionales autónomos y de algunos entes que pertenecen a la propia administración pública, ¿no? Entonces, la composición de estos entes es muy sui generis y también se están considerando como actos o acciones derivados de un ente estatal, no necesariamente de una administración pública, que vulnera los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que tenemos que trabajar, por lo menos en México, en una nueva visión sobre la noción de acto administrativo, de acto de trámite. También nosotros tenemos reconocido los actos que se llaman soberanos, como el nombramiento de un funcionario público, ¿no? La designación de un ministro de la Suprema Corte, que la propia ley de amparo señala que no pueden ser impugnados ante el Poder Judicial, pero que las diferentes decisiones en los últimos años de la propia Suprema Corte sí permiten una revisión jurisdiccional a la luz de los derechos humanos de estos actos que anteriormente pues, se consideraban con esta denominación como soberanos. Entonces es muy interesante esta apertura que está dando el Poder Judicial Federal para poder conocer de controversias o de violaciones a derechos humanos por actuaciones y por actos que realizan pues no solamente la administración pública formal, sino todos los entes estatales. Nosotros tenemos una propuesta en algunos artículos que hemos venido publicando en el sentido de que tienen que distinguirse los derechos humanos de carácter federal, es decir, aquellos que debe tutelar el gobierno federal, tanto el Congreso como la administración pública y también los tribunales federales, y los derechos humanos que corresponderían a las entidades estatales, a los estados de la República, para que así los tribunales locales pues cumplan con su función de conocer de controversias de derechos humanos que se reconocen en los ordenamientos locales, porque actualmente pues quien determina el contenido de un derecho humano no es el tribunal estatal, sino que es el Poder Judicial Federal, que puede llegar hasta una sala de la Suprema Corte o hasta el propio pleno de la Suprema Corte de la Nación, ¿no? Entonces, pues de esta manera se les van eliminando, se les van limitando las facultades a los tribunales superiores de justicia o a los tribunales de justicia administrativa. Y también la propuesta es crear tribunales que puedan atender a problemáticas específicas desde la perspectiva de los derechos humanos, como por ejemplo tenemos un volumen muy alto de litigiosidad en materia de contrataciones públicas y la propuesta es crear tribunales especializados independientes
en materia de contrataciones públicas estatales y federales que revisen pues tanto el procedimiento de contratación a la luz de los derechos humanos como también la propia ejecución del contrato, ¿no? Pues en un resumen apretado para dejar tiempo para la discusión, este sería el punto de vista. Y quedo a sus órdenes. Y muchas gracias por la oportunidad. Ahora, muchas gracias, profesor, doctor Miguel Alejandro López Olvera, por tan brillante, completa exposición. Veo a Olivo Rodríguez, al que le mandamos un gran abrazo y que tenga muchas felicidades en el día de su cumpleaños. Todos nos sumamos de distintos países aquí representados a tan trascendente efemérides, y que nos da mucho gusto de que puedas estar hoy con nosotros, Olivo. Un aplauso para el profesor. Bueno, como saben, hoy tenemos un límite de tiempo porque el simulacro del sismo que se va a producir en la Universidad Autónoma Jurídicas de México es a las 19:15 minutos. De todas maneras, tenemos 20 minutos hasta las 19:15, hora en que será esta sesión será terminada de la manera más rápida que se pueda para que no tenga ningún problema en salir el profesor. Pero bueno, tenemos unos minutos para preguntas, y como es habitual, yo lo que sí les pido es que le den a la manita esta al que quiera hacer alguna intervención. Yo simplemente sí quiero decir que me ha gustado mucho la sesión, la charla. Nosotros en Europa, desde hace ya algún tiempo, hemos tomado nota y conciencia de la relevancia de los derechos humanos en el derecho administrativo, y, por ejemplo, ya la nueva ley de procedimiento española de 2015 incluye como causal de nulidad de pleno derecho la lesión que pueda producirse por un acto administrativo a los derechos humanos, y creo que esta es una buena noticia. El problema es que luego, pues en toda la cadena de recursos e impugnaciones, haya que precisar muy bien a la hora de invocar esta causal cuál es el derecho humano que ha sido vulnerado, para que no sea un cajón desastre que permita, ¿verdad?, un uso, no sé si fraudulento, pero un desajustado de esta causal. Pero bueno, yo no quiero hacer preguntas porque veo que hay unas manos levantadas. Veo la mano de Ismael Mata y de Paul Alejandro Centeno, a los que vamos a dar la palabra con esta precisión de que tenemos que terminar sí o sí a las 7:15. Ismael Mata, adelante. Te escuchamos, Ismael. Tienes que abrir el micrófono, ¿eh? No te escuchamos. No, yo no te escucho desde La Coruña, no sé los colegas y las colegas. No se escucha, no se escucha. No se escucha. Hay que desactivar ahí donde pone micro. Pues mira qué pena que sigue sin oírse. Nada, no se oye. Esta mañana ha estado aquí en Galicia una delegación del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y hemos estado escuchando el acento argentino buena parte de la mañana, y ahora quería seguir escuchándolo, pero no sale. No sé si le damos a Alejandro Centeno la palabra mientras Ismael resuelve los problemas técnicos. Alejandro Centeno, adelante, a ver si... Muchas gracias, no sé si me Adelante. escuchan. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Profesor, bueno, primero felicitándole la intervención bastante clara, sobre todo de la realidad mexicana, ¿no? Una pregunta. Bueno, yo le saludo desde Ecuador. Nosotros tenemos un sistema del contencioso administrativo, y esto lo veíamos hace una semana nomás en las jornadas en las que pude verle y conocerle al profesor Jaime en persona.
tuvimos unas críticas, unas observaciones en torno a la estructura o a la dependencia, o sea, saber dónde le ubicamos al proceso, al juicio, ¿no? Al juzgador contencioso administrativo. Tenemos claro que en el caso de Colombia forma parte de este Consejo de Estado en el que emiten estas sentencias y hacen el análisis de los actos administrativos, pero no pertenecen precisamente a la función judicial, ¿sí? En el Ecuador, la estructura del contencioso administrativo forma parte de la función judicial. Y sabemos que existe esta disyuntiva sobre la pertenencia o no del contencioso administrativo a la función judicial o debe ser un ente autónomo. Por ahí gira mi pregunta, profesor, si es que, ¿cuál es su criterio? ¿Cómo podemos reconocer hacia qué función del Estado debe formar parte este contencioso administrativo? Sí. Muchas gracias por la pregunta. No sé, Miguel Alejandro, si prefieres que los 4 personas que han levantado la mano formulen sus preguntas Sí. de seguido, o Adelante. ¿te parece bien? Y así ganamos tiempo. Entonces vamos a ver si Ismael tiene ya resuelto el problema técnico. Ismael. Pues la verdad es que yo por aquí no escucho todavía. Bueno, le damos la palabra entonces a Cristian y luego a Ciro. Adelante, Cristian. Gracias, don Jaime. Un gran saludo a todos los hermanos y hermanas de Iberoamérica. Rápidamente, cuando hablamos de derechos fundamentales y contratación pública, siempre se hace ahí una disyuntiva sobre qué derechos fundamentales son los que estamos hablando. Pienso, por ejemplo, en el de la buena administración, que es un valor humano que revisa el acto de adjudicación, por ejemplo, pero en los tribunales constitucionales la lógica es mandar eso a la jurisdicción ordinaria. El juez constitucional normalmente no quiere ver ahí un tema de derechos fundamentales. Puedes abordar un poco por ahí, Miguel, y un abrazo y pronto nos estaremos viendo por allá. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Sí, entiendo que nos vamos a ver unas cuantas en Mérida en breve. Sí. Ciro, adelante. Gracias, Jaime. Buenos días para ti, para Miguel Alejandro. Qué gusto escucharte y para todos los compañeros. Yo solamente tenía una pregunta. Los sistemas jurídicos nuestros, cuando hablan de anulaciones de actos administrativos, incluyen varias causales. Por ejemplo, nosotros tenemos como 5 causales de anulación expresamente previstas en el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo. De pronto, Miguel Alejandro, con tu conferencia uno podría decir que todas esas causales que a veces los sistemas jurídicos incluyen podrían resumirse en violación de derechos fundamentales. Y entonces se podría unificar la anulación de dichos actos casi que en una única causal de anulación. ¿Qué opinas tú sobre eso? Que sería la violación de algún derecho fundamental y nos evitaríamos tanta dispersión en las causales de anulación de los actos. Gracias, Miguel, me alegró verte. Gracias, Jaime. Gracias, Ciro. Ismael, ¿tienes ya la voz? Qué pena que no se oye. No se oye. Bueno, voy Adelante. Voy opinando. Bueno, Sí, mientras Ismael, a ver si recupera la voz, pero yo creo que sí, que tenemos poco tiempo, pero el suficiente para que si quieres contestar, con mucho gusto. Miguel Alejandro, adelante. Sí, nada más un comentario rapidísimo. El simulacro es a nivel nacional, no solamente es en la UNAM. A nivel nacional, caramba. Es a nivel nacional porque en el 85 tuvimos un sismo muy grande que curiosamente se volvió a repetir en el 2017 a la hora que sonaron las alarmas. Entonces, pues siempre en esta fecha se hace el simulacro, ¿no? Para conmemorar esos terribles acontecimientos. Ok, bueno, en México tenemos tribunales autónomos que conocen de controversias entre los particulares y la administración. Tenemos 32 tribunales de justicia administrativa que cambiaron su denominación de contencioso administrativo a tribunales de justicia administrativa. Son autónomos, no pertenecen a la rama judicial y tampoco pertenecen a la rama ejecutiva, pero el presupuesto siempre proviene del poder ejecutivo y los nombramientos de los magistrados también tienen que pasar por una propuesta
del gobernador, que puede ser una propuesta de una sola persona ante el Congreso, o puede ser una propuesta de una terna que el Congreso decidirá quién lo nombra, ¿no? Entonces, pues son autónomos, ya que toman el cargo, pero sí tienen una fuerte influencia del gobernador o del presidente de la República, porque también así funciona el caso de del Tribunal Federal. Y la propuesta es que estos tribunales sean autónomos y que conozcan, pues, de todas las actuaciones, omisiones y actos de las administraciones públicas, porque acá en México solo la administración pública se reconoce a la que funciona dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Las otras no son formalmente administraciones públicas y por eso los actos derivados de esos entes se impugnan vía juicio de amparo, porque el juicio de amparo es una vía subsidiaria. Si no hay un recurso establecido en la ley, entonces se acude directamente al juicio de amparo en materia administrativa, ¿sí? Entonces la propuesta es, pues obviamente, ampliar la aplicación de algunas leyes, como la de procedimiento administrativo, las de contrataciones públicas y la del servicio profesional de carrera a todos los entes públicos en donde se realiza función administrativa. Luego, en cuanto a las contrataciones públicas, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay una aplicación y una resolución, pues, dispar, por decirlo de alguna manera, entre los tribunales de justicia administrativa y los tribunales que conocen de violaciones a derechos humanos. Porque los tribunales de justicia administrativa resuelven desde la perspectiva de la legalidad, es decir, solamente analizan lo que se dice. Y en materia de contrataciones públicas, pues ahí tenemos un problema muy importante, porque la ley establece que se tienen que agotar ciertos recursos. También la ley de contrataciones y la ley de procedimiento también establece como optativo el recurso de revisión. Entonces, en algunos casos, pues las personas, los abogados, no tienen claro cuál es la vía que tienen que tomar. Si agotar el recurso administrativo, porque esto también depende de los criterios del Poder Judicial, o continuar con la vía jurisdiccional, o si hay posibilidades de ir al juicio de amparo, que es mucho más rápido, argumentando violaciones a los derechos humanos. Por eso, pues es interesante, ¿no?, cómo se va moviendo en la práctica la impugnación de todas estas de resoluciones de la administración. Y entonces, en materia de contrataciones públicas, pues ya se están alegando estos derechos, ¿no? Derecho al debido proceso, derecho a la defensa cuando se trata de sanciones. En México solamente se reconoce el derecho a la defensa en materia de responsabilidades administrativas, en el derecho disciplinario. Y en algunas leyes, muy poquitas, también en procedimientos sancionatorios administrativos, pero solamente son muy pocas leyes, normas, frente al universo de procedimientos administrativos. Entonces, creo que sería muy importante, pues, unificar todo el sistema de contrataciones públicas. Nosotros tenemos una propuesta. No termino de poner. Petición de un Código Nacional de Contrataciones Públicas para que todos los procedimientos, pues, sean uniformes, porque tenemos nosotros 33 leyes de procedimiento de contrataciones públicas y tenemos alrededor de 220 o 250 regulaciones en materia de contrataciones públicas, todos con diferentes etapas y con diferentes medios de impugnación. Entonces, se imaginan, ¿no?, la variedad de criterios que se van emitiendo por parte de los tribunales federales.
Entonces, creo que la perspectiva debe de ser, desde nuestro punto de vista, desde los derechos humanos para el control judicial de las contrataciones públicas. Y también lo que comentaba el doctor Ciro es muy relevante porque efectivamente la ley de procedimiento mexicana tiene una serie de requisitos y elementos con los que debe de cumplir el acto administrativo que emite la administración pública del Poder Ejecutivo. Pero para los entes públicos como Poder Judicial, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Consejo de la Judicatura o entes autónomos, no hay una ley aplicable, sino que la impugnación se basa en derechos humanos y sus garantías. Por eso están disparos el control judicial que se hace desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva legalista que hacen justicia administrativa y desde la perspectiva de los derechos humanos que aplican los tribunales federales. Entonces, todo se va a los tribunales federales y pocas cuestiones tribunales de justicia administrativa. Muy bien. Muchas gracias. Ismael, creo que ya puedes intervenir. Simplemente a las 7:15 el profesor López Olvera tiene que hacer el simulacro del sismo. Disculpen las dificultades. Miguel Alejandro, te reitero lo que dije hace un rato, me pareció excelente tu exposición. Yo tenía una pregunta que la diré muy brevemente, es decir, aquella diferencia entre lo que son derechos libertades y derechos crédito, ¿no es cierto? Que derechos crédito es sobre la base de la dignidad humana sobre la que se asientan actualmente en la doctrina todos los derechos, hay no solo el derecho a la libertad personal, sino derecho a la satisfacción de necesidades propias que exige la dignidad humana, los llamados derechos crédito. ¿Cómo anda, digamos, la jurisprudencia de los tribunales de tu país en esta materia con respecto a la salud, la enseñanza, la vivienda, la alimentación, la vestimenta, etcétera? Todo esto que, si lo miramos sin límites, transformamos al Estado en un asegurador universal y ese no es la finalidad, sino ese delicado equilibrio intermedio entre lo que es la respuesta frente a la dignidad humana y las responsabilidades del Estado. Así que me gustaría saber cómo anda especialmente la doctrina y la jurisprudencia de tu país brevemente sobre este tema, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, querido doctor Ismael. Efectivamente, la noción de respeto a la dignidad humana se reconoce en la Constitución mexicana y ha tenido un desarrollo muy amplio por parte especialmente de los tribunales federales. Hay una serie de criterios muy extensa sobre lo que es la dignidad humana y en el sentido de que efectivamente es la base y el fin de todos los derechos humanos. Sin embargo, la doctrina y las impugnaciones que se hacen desde el derecho a la dignidad van acompañadas siempre de la violación a otro derecho humano. Entonces, el criterio que ha establecido el Poder Judicial Federal es que cuando se comete una violación a uno de estos derechos, como la salud, la enseñanza, la vivienda, etcétera, también automáticamente se violenta la dignidad humana, pero no ha logrado establecer, pues digamos, un criterio o una definición autónoma de lo que debe ser la dignidad humana para efectos del control jurisdiccional de una actuación de cualquier ente estatal. Siempre va acompañada de la denuncia, ¿no? de la demanda de una violación a otro derecho humano. Entonces, creo que es muy importante todo esto que viene trabajando el Poder Judicial, pero no ha logrado desvincular la dignidad humana de los otros derechos humanos. Y entonces aquí creo que es muy importante pues trabajar en una noción autónoma de lo que significa para el ordenamiento jurídico mexicano el derecho humano a la dignidad humana, porque eso sí lo ha hecho
con los diferentes derechos, ¿no? Ha logrado establecer qué significa el derecho humano a la protección de la salud y cuáles son las garantías o los mecanismos para poder cumplir con ese derecho, el derecho a la vivienda, el derecho a la enseñanza, pero no con el derecho a la dignidad humana. Entonces creo que sería muy importante desagregar los contenidos del derecho humano a la dignidad humana, es decir, los mecanismos, ¿no? O las garantías de ese derecho para que las personas tuvieran claro cuándo hay una violación al derecho a la dignidad humana y desvincularlo de los otros derechos. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muy claro. Gracias. Muchas gracias. Veo que hay algunas manos levantadas, pero hoy tenemos el problema de la necesidad de que el profesor pueda cumplir con el simulacro que está establecido pues dentro de unos escasos minutos y no queremos que tengas que ir corriendo a toda velocidad por las escaleras jurídicas de la UNAM, y entonces vamos a despedir ya pidiéndole perdón al doctor Guido Escobar, porque en esta ocasión no tenemos el tiempo. Despedimos el seminario. Agradecemos a todas las personas presentes. Veo muchos profesores del foro que vamos a encontrarnos ahora en Mérida. Veo también muchas personas que son del doctorado, del DAI, y otras personas que hasta ahora no habían sintonizado y que son cultivadores y estudiosos del derecho administrativo. A todos muchas gracias, especialmente al profesor López Olvera, y simplemente despedimos la sesión anunciando que el próximo día 24 de octubre a las 6:30 tendremos el gusto de escuchar al profesor Armando Rodríguez de la Universidad Central de Venezuela en el seminario. Que tenga muy buen día. Chao. Y que Alejandro pueda llegar. No te metas en el metro, Miguel. No te metas en el metro. ¿no? No te metas en el metro. No. Un abrazo a todos. Muchachos. Adiós a todos. Chao, chao. Adiós. Gracias.